Buenas tardes, Buenas mucho tardes. gusto. Doctor, lo decíamos, se trata de un tema bastante desconocido, por lo menos mediáticamente, este síndrome inflamatorio multisistémico. Cuéntenos de qué se trata esta patología que aparentemente afecta a los niños que han estado de alguna manera vinculados al tema del COVID. Sí, bueno, en primer lugar, eh, debo señalar que esta enfermedad, esta pandemia, compromete a los niños en una proporción bastante menor que adultos, alrededor de un 5%, si consideramos eh, la edad infantil, la podemos prolongar hasta los 19 años. En este porcentaje de niños afectados, a partir de abril del año pasado, en Europa primero y Estados Unidos después, se comenzó a ver una serie de signos y síntomas que finalmente se denominaron síndrome inflamatorio multisistémico. Y se denominaron así porque afectaba a muchos órganos. Como usted ya había señalado, se veía en la convalescencia de niños que habían tenido COVID-19, no más allá de un 5%. Esta imagen que pertenece a la Sociedad Chilena de Alminsal, ¿no es cierto?, nos va a servir de apoyo para explicar a la comunidad en qué consiste este síndrome. Perfecto. En primer lugar, como vuelvo a reiterar, no es tan frecuente y es mucho más común en nuestros países, en Europa y en América, que en los países asiáticos. ¿Por qué llamó la atención y por qué particularmente a los pediatras? Porque presentaba en sus signos y síntomas una serie de características de una enfermedad que se conoce desde algunos años y que lleva el nombre el que la describió por primera vez, la enfermedad de Kawasaki. Esa enfermedad se caracteriza por presentar en niños menores de 2 años una serie de elementos como manchas en la piel, generalmente planas, no son urticariales, lesiones en la boca, en la mucosa bucal y en la lengua, que pueden llegar hasta constituir lo que se llamaba una frambuesa roja, la lengua de color frambuesa roja. Enrojecimiento en la parte blanca de los ojos, sin supuración, vale decir, una conjuntivitis o enrojecimiento sin secreción conjuntival, eso es muy importante en términos generales. Aumento volumen, eso nosotros lo llamamos edema, pero es un hinchazón, para explicarlo en términos más simples, de manos y pies, con enrojecimiento de la palma y de la planta de los pies. Estas características asociadas a veces a aumento de tamaño de los ganglios. No sé si mi visor está funcionando o no. Sí, no, lo estamos viendo muy bien, doctor. Ya, bueno, pero si yo pudiera ver el visor, ustedes ven la palabra Estamos viendo linfoadenopatía en la el imagen. cuello. Sí, la estamos viendo. Claro, en el cuello dice linfoadenopatía. Son ganglios, los famosos ganglios, ¿no es cierto?, que todos los niños pueden tener en algún momento por infecciones respiratorias. Pero en esta enfermedad se caracteriza por ser un poquito más grande. No es tan común. Pero a eso vale decir, niños que habían tenido la enfermedad COVID por antecedentes familiares, por exámenes, hacían en la convalecencia, con o sin síntomas previos, estas características, solo que se asociaban a compromisos de otros órganos. Debemos llamar la atención en primer lugar al compromiso cardiovascular, más intenso que el de la enfermedad de Kawasaki. En la enfermedad de Kawasaki el temor es que las secuelas que quedan de esta enfermedad consisten en una dilatación y posteriormente estrechez de los vasos coronarios. No en todas las personas, con un tratamiento normal y reglado puede disminuir de un 25 a un 5%. Pero esa es la característica de la enfermedad de Kawasaki. Y en menor de 2 años, como ya había señalado, en general. Doctor, Entonces, estos eran niños mayores de 2 años y que presentaban compromiso cardiovascular. Después, otros síntomas, para terminar, muy importante, el compromiso digestivo, diarrea, vómitos o náuseas, que no se presentan habitualmente en la enfermedad de Kawasaki de los adultos o se presentan a menor frecuencia. Compromiso a veces renal
y compromiso sensorial, compromiso de conciencia, compromiso neurológico. Esto por afectar varios sistemas, sistema nervioso, sistema cardiovascular, con hipotensión, ¿no es cierto?, muy característica, compromiso de todas las capas del corazón, miocarditis, pericarditis, y este compromiso arteriolar que ya habíamos mencionado, compromiso digestivo, es por lo que se llamó compromiso multisistémico. Debo agregar, finalmente, para clarificar los términos, que este compromiso de múltiples sistemas de la estructura corporal, de nuestros tejidos, no se había descrito solamente en... no, esta parte no la voy a ver, la voy a decir nada más, Doctor, porque si no se alargaría. Doctor, lo que quiero señalar es que este compromiso multisistémico también se puede dar en infecciones de la piel, por ejemplo, por estreptococo, piógenes, estafilococo, que son gérmenes que habitualmente están en la piel y que pueden dar el compromiso multisistémico, pero no dan generalmente los signos de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, el síndrome multisistémico asociado al COVID se ve en la convalescencia de los niños que han tenido contacto y que han tenido generalmente una reacción positiva a los exámenes efectuados, la PCR o los anticuerpos, y que después presentan esta serie de signos y síntomas que yo he mencionado. Doctor, y como esto va dirigido a la comunidad, es importante que sepan que cada vez que tengan un niño con fiebre, no importa que no sea de 3 días como exige la Organización Mundial de la Salud, puede ser menos de 3 días o más, por supuesto, asociado a alguno de estos signos y síntomas, deben consultar rápidamente porque este síndrome, tratado oportunamente con un tratamiento normado, que le pide prestado a lo que se usaba en la enfermedad Kawasaki, más otras medidas, puede lograr una letalidad muy baja, muy baja. Estos dos casos que han habido, el de Puerto Montt y el de Concepción, no escapan a la estadística. En este momento, al comienzo según datos de la Organización Mundial de la Salud, en las Américas nosotros teníamos 157 casos con 2 y ahora habría que agregar un tercero con 3 fallecidos. Por lo tanto, no es tan elevado, pero no deja de ser importante. Y por lo tanto, la finalidad, pienso yo, de estas entrevistas es llegar a la comunidad para que los padres consulten precozmente y puedan recibir el tratamiento normado. El tratamiento consiste en la base de... ¿Sí? Precisamente, ya tenemos consultas y, bueno, de alguna manera usted está respondiendo anticipadamente, pero apuntan a si es tan letal este síndrome, porque lo hemos conocido con 2 personas fallecidas. ¿Qué pasa ahí, me preguntan? ¿Fue tarde la consulta al consultorio, al médico? Como no conozco el detalle de la cronología de los casos, no podría opinar en forma concreta sobre los 2 casos. Sin embargo, y valga esto como un antecedente nada más, no lo digo en un sentido de análisis posterior a los 2 casos fatales, es probable que si la gente, las personas, tuviesen más conocimiento, y ahí fallamos las estructuras médicas y la academia en no llevar el conocimiento más oportunamente a las personas de estos signos y síntomas que ya le he mencionado, una consulta precoz quizás podría haber evitado estos fallecimientos. Pero por otra parte, las estadísticas que ya mencioné están dentro de lo que se describe a nivel mundial y a nivel local. Vale decir, si de 170 han fallecido 3, eso significa más o menos un 3%, y eso es lo que se considera. Por lo tanto, estos 2 lamentables casos están dentro de la estadística, pero el análisis de cada uno de ellos no me corresponde hacer a mí. No, claro, pero es que llama la atención que una enfermedad desconocida se dé a conocer solo por 2 muertes, por un lado. Segundo, y aquí le consulto a usted,
el hecho de que apareciera el COVID y que nos muestra acá que también los niños se pueden contagiar, fue un factor para que esta enfermedad se hiciera visible. Y aquí la tercera pregunta, en los controles médicos mensuales, normales que le hacen, el control de niños sanos, ¿se hace un control respecto de esta enfermedad? Bueno, primero que nada, tengo que señalar que el porcentaje de niños con COVID es un porcentaje muy bajo en relación a la población general. Esta enfermedad es relativamente nueva para nosotros, los médicos. Esta condición, si bien es cierto que comenzó en abril, no se había dado con tanta frecuencia en nuestro medio y de hecho hay sistemas de vigilancia para él. Ahora, un niño que va a control de niños sanos, y si no tiene fiebre es el punto cardinal, ¿no es cierto? Es la base sobre el cual se agregan los otros signos y síntomas. Normalmente no se le hace estudio para COVID. A todo niño que presente signos o síntomas correspondientes a COVID, vale decir fiebre, síntomas respiratorios, se le hace el examen. Y si alguno presenta estas otras características, bueno, ya se da a prender una lucecita roja y probablemente ese niño se hospitalice. Doctor, finalmente... Pero no es habitual. Ahora, lo que usted me pregunta es por qué no se había dado a conocer, en realidad todos estamos aprendiendo del COVID. Hoy en día, con las redes, con los medios de difusión, y esto es lo que estamos haciendo a través de este medio, es dar a conocer justamente a la comunidad estos signos para prevenir lamentables fallecimientos, ¿no es cierto? Pero más que buscar una responsabilidad colectiva, o sea, yo creo que aquí lo que hay que mirar es hacia el futuro para prevenir otros fallecimientos, ¿no? Claro, y eso en realidad lo que entendemos nosotros como usuarios de un servicio de salud, en orden a entender de que precisamente la salud va a tener un antes y un después de esta pandemia. Y esto es parte del aprendizaje, entiendo, doctor. Mire, esta pandemia es docente, es extraña, aún tenemos mucho que aprender, estamos en desarrollo. Esto es lo que se presenta ahora y hay un interés muy grande por investigar. Confiemos que las vacunas, más el cuidado de la gente, que nunca hay que cansarse de repetir, el mantener la distancia, usar mascarillas, evitar lavado de manos, en fin, que son las medidas básicas, deben mantenerse, aunque esté vacunado. Y finalmente, doctor, una pregunta que se nos había quedado en el tintero ahí, que dice en relación a la edad máxima de que puede haber un paciente. ¿Es 18 años? ¿Hay consenso en eso o puede ser superior a esa edad? Cuando recién se empezó a describir esto en Europa, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro de Diagnóstico llamado CDC, que todos seguramente la gente conoce, de Estados Unidos, que es un organismo rector en el estudio de enfermedades infecciosas, y también el Real Academia de Enfermedades Infecciosas del Reino Unido, donde se describió por primera vez, se les dieron de diferentes denominaciones. Todos se señalaban síndrome inflamatorio asociado a COVID en la convalecencia, ¿no es cierto? De tal manera que antes no existía la nomenclatura, pero todos ponen un límite de edad, que es hasta los 19. La edad pediátrica en realidad puede que termine antes, pero para los efectos de esta enfermedad y por la distribución de los casos, generalmente hasta los 19 se presenta. Antes que me lo pregunten, si se presenta en adultos, es menos frecuente, pero en adultos sí que el COVID puede dar, sobre todo en la gente de riesgo, compromiso de sistema cardiovascular, un poco menos digestivo que en los niños, sistema nervioso, etcétera, falla multiorgánica, con shock y muerte, y compromiso cardiovascular o respiratorio como causa fundamental. Pero no se le denomina SIM, sino que es un COVID grave con compromiso de estos sistemas. La falla multisistémica no es específica
ni es un término que se pueda pensar solamente para COVID. Lo que pasa es que esta vez se asoció al COVID de niños en la convalescencia y que generalmente era de evolución benigna, sobre todo con tratamiento oportuno. No todos los casos son como los que yo he mencionado. Algunos hacen una enfermedad parecida a Kawasaki y se mejoran solos sin necesidad de intervención médica. Pero el consejo que podemos dar a los auditores es que cualquier niño que haya tenido una enfermedad parecida a Kawasaki o parecida o con síntomas similares a COVID, después se hagan un control ecocardiográfico o un control por cardiología periódicamente, porque podría en algunos casos dejar secuelas sin haber sido tan grave. Ese es otro importante hallazgo, secuelas en las coronarias. Nos quedamos con su consejo, doctor. Como siempre, prevenir es mejor que curar y anticipadamente llegar donde los especialistas, en el caso de niños con fiebres con más de 3 días, hay que tomar la providencia del caso y ir donde los especialistas. Doctor, le agradezco la gentileza de este contacto. Muchas gracias por darnos este tiempo para conversar de un tema que sin duda genera alarma, pero también hay que estar tranquilos en orden a que es una situación de salud que atendida oportunamente no trae mayores consecuencias, según usted nos explica. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.